de Dios vinieron los que Dios quería que vinieran. Y eso no quiere decir que tal vez Dios no quería que vinieran más, pero bueno, sabemos perfectamente que a una fiesta como esta llegaron y se van a deleitar y van a salir aquí deleitados con la palabra del Señor. Amén. Muy bien, siempre yo les he dicho al principio de toda predicación que no es lo mismo venir a escuchar la palabra a venir a conocer a Dios a través de la palabra. Son cosas muy diferentes. Y siempre marco esto porque a veces venir y escuchar la palabra de Dios como que tal vez no me deja enfocarme en por qué escucho la palabra de Dios. Escucho la palabra de Dios para venir a conocer a Dios. Hay momentos en donde venimos a la iglesia para escuchar palabras motivacionales y demás, pero es que no hay nada más motivacional que conocer a Dios y saber quién es Él. Por eso es que Jeremías 9:24 dice también: gloríese aquel en entenderme y conocerme, porque el Señor quiere que le entendamos y le conozcamos. Para conocer a Dios tenemos que conocerlo a través de sus atributos, a través de sus características, quién es Él, qué hace, qué no hace. Amén. Pero vamos a comenzar de lleno con esta enseñanza del día de hoy. Es una enseñanza que está muy rica, demasiado rica, y quiero explicarles un poco acerca, primero que nada, del libro, ¿verdad? Porque se va a predicar un poco acerca de Segunda de Timoteo. Quiero explicarles un poco acerca del autor, del destinatario, del contenido y del contexto. El apóstol Pablo fue el que se encargó de escribir la carta segunda de Timoteo, una de sus epístolas, pero no es una epístola general. Recordemos que están las epístolas generales y están las epístolas de Pablo, que son epístolas normalmente personales o a una iglesia específica. Esta es una epístola personal. Esta, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, le llaman las cartas pastorales, porque va directamente a un pastor joven como Timoteo, que de hecho Timoteo era el sucesor, por decirlo de alguna forma, del apóstol Pablo. Y eso lo podemos ver en segunda de Timoteo 2:2. Ahora, quiero explicarles lo siguiente. En primera de Timoteo y Tito, el apóstol Pablo recién lo habían dejado libre del primer encarcelamiento romano que tenía. Pero cuando escribió segunda de Timoteo, Pablo estaba preso. Otra vez estaba preso. Y estaba preso, obviamente, por la persecución que le estaba montando este mal hombre a los cristianos. Este hombre, Nerón, era un hombre que tenía una persecución muy brava en contra de los cristianos y mayormente también de Pablo. Y aún así Pablo, estando preso, escribe esta carta a Timoteo. ¿Para qué la escribe? Bueno, Pablo, si nos damos cuenta, Pablo estaba muy preocupado. Pablo sabía perfectamente que de esta ya no lo iban a liberar. Pablo sabía perfectamente que ya no tenía esperanza de estar libre. Él sabía que ya iba a morir a manos de los romanos, que lo iban a decapitar. Y entonces Pablo en esta carta enseña una serie de cosas a este hombre Timoteo para que como sucesor no apostólico, porque Timoteo no fue un sucesor apostólico, fue un sucesor como pastor de la iglesia, y él le enseña un montón de cosas que nosotros vamos a ver hoy. Amén. Ahora, yo sé que muchos pensarán: muy bien, pastor, pero lo que no entiendo es que si es una carta pastoral, ¿qué tiene que ver conmigo que yo no soy pastor? ¿Verdad? ¿Nos hicieron esa pregunta? Bueno, la respuesta es la siguiente. En primera de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo escribe la madurez espiritual que tiene que tener un líder de la iglesia que anhela pastorado. Amén. Entonces, lo que se les va a enseñar a ustedes no se les va a enseñar como pastores, no, se les va a enseñar como líderes con un estándar bíblico de madurez espiritual y cómo tenemos que actuar. Y si no tenemos esa madurez, ¿qué debemos hacer para tener esa madurez y estar aprobados delante de Dios? Amén. Toda esta antítesis, introducción es importante para que ustedes comprendan el contexto y todo lo demás. Pónganse sobre sus pies para hacer la oración y dar lectura también al versículo. Perdón, para
La cita es Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Amén. Muy bien. Segunda de Timoteo 2, 15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por este momento en donde nos estás permitiendo compartir como iglesia, Señor. Gracias por esta palabra que tú has traído a tu pueblo, Señor. Yo te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que le permitas a este siervo, Padre, poder predicar lo que está establecido, Señor, en la Escritura. No con vanas interpretaciones humanas, Señor, sino con tu interpretación, Señor. Así como tú lo escribiste y tú lo estipulaste, bajo lo que tú querías que fuera interpretada, Señor. No permitas, Padre Celestial, que ningún tipo de manipulación humana, que ningún tipo de pensamiento propio mío, Señor, venga o salga de esta boca para ser predicada, sino que todo lo que salga de mí, Señor, sea lo que tú a través de tu Espíritu Santo quiera decir a tu pueblo, Padre. Te pido de la misma forma, Señor, que esta palabra ingrese, Padre Celestial, penetre en lo más profundo de cada hombre y mujer, en cada siervo o sierva que está en este lugar, y que esta palabra que penetre, Padre Celestial, realmente sea, Padre, para que esa semilla, como siempre lo he dicho, Padre, dé fruto y fruto abundante, en donde ese fruto no sea solamente para él mismo, sino para que todos los demás vean la gloria de Cristo en el individuo, en tu hijo, en tu hija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Como les estaba diciendo, Segunda de Timoteo fue escrito por el apóstol Pablo, estando una vez más en la prisión romana. Eso podemos verlo en Segunda de Timoteo 1:16, Segunda de Timoteo 2:19. Pablo, siendo arrestado otra vez por esa persecución de Nerón, ya no tenía obviamente esperanzas de ser libre. Podemos verlo en 2 de Timoteo 4, 6 al 8. No hace falta que lo escriban, lo pueden ver de nuevo en el video. Y también tenemos que entender que en esta carta Pablo, como ya está consciente de su fin, entrega el manto no apostólico, pero sí ministerial a Timoteo. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 2:2. Y además, Pablo, a través de esta carta, exhorta a Timoteo a permanecer fiel en sus deberes, 2 de Timoteo 1:16, retener la sana doctrina, 2 de Timoteo 1:13-14, evitar el error, 2 de Timoteo 2:15-18, y aceptar la persecución por el Evangelio, 2 de Timoteo 2:3-4 y 2 de Timoteo 3:10-12, además de poner la confianza en las Escrituras y predicarla implacablemente, 2 de Timoteo capítulo 3, 15-17 y 2 de Timoteo 4, 1-5. Todo esto lo digo porque me gusta que quede documentado, que vuelvan a ver la prédica, que vuelvan a ver el sermón y estudien cada una de las cosas que yo también les digo para que se nutran completamente. Amén. Muy bien. Si ustedes se fijan, este versículo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Amén. Ahora, para que ustedes entiendan la importancia de solo este versículo, yo quiero dividir este versículo en 5 partes. Amén. Primera parte. Dice, procura con diligencia. Esa palabra diligencia, espoudazo en el griego, quiere decir procura con velocidad. Y ese verbo en el griego representa un esfuerzo. Miren, ¿por qué Pablo le diría a este joven que procure con diligencia, con velocidad, con esfuerzo? Miren, una de las cosas que más no está teniendo el creyente es la diligencia, el esfuerzo, la velocidad para hacer las cosas. Amén. Y eso, yo no estoy queriendo decir que si yo le digo al hermano Mao, vaya tráigame un vaso, vaya corriendo. No estoy hablando de eso. Estamos hablando espiritualmente. El cristiano tiene que ser diligente, esforzarse,
hacer bien la tarea encomendada. Amén. Pero hoy en día, lamentablemente, está habiendo una deficiencia. Amén. Deficiencia. Y como hay mucha deficiencia, entonces es ahí donde viene el problema. Si no hay deficiencia, si hay mucha deficiencia, no va a haber diligencia. El segundo punto dice: procura con diligencia, que vimos el punto 1, presentarte a Dios. Ok, entendamos esto. Entendamos esto. Procura con diligencia presentarte a Dios. Amén. Nosotros como cristianos, ¿a quién tenemos que presentarnos? ¿A Dios? ¿O no? Pero ¿por qué entonces el cristiano a veces tiene diligencia para presentarse en alguien más o para que alguien más lo vea? Hay un grave problema en esto. Porque Pablo no le estaba diciendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante los hermanos y que los hermanos te vean que estás haciendo las cosas súper bien. No. Procura con diligencia primero presentarte a Dios. ¿Cuántas veces nos presentamos a Dios? ¿Cuántas veces decimos: Señor, esto que quiero hacer es para gloria y alabanza tuya? Señor, esto que quiero hacerlo realmente para ti. Señor, quiero que... Hay gente que dicen: pero qué religioso, ¿cómo voy a andar yo diciendo eso todo el día? ¿Me voy a aburrir? Miren, hay personas que quieren presentarse diligentemente ante otras y llamar la atención de otras, pero esas mismas personas no lo hacen para Dios. Amén. Ahora, el tercer punto, aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ya les voy a decir lo que significa esa palabra, pero antes quiero que entendamos lo siguiente. No podemos intentar aparentemente presentarnos aprobados delante de un pastor, presentarnos aprobados delante de un líder, presentarnos aprobados delante del mundo, o que el mundo nos apruebe. No podemos hacer eso, pero sí tenemos que presentarnos aprobados delante de Dios. Ahora, ¿qué significa estar aprobado? ¿Qué significa eso? Obviamente la palabra aprobado significa en el griego dokimos, que significa aceptado o habiendo resistido la prueba. Una persona aprobada es una persona aceptada por Dios. Una persona que se ha arrepentido, una persona que ha nacido de nuevo, porque quien no nace de nuevo no verá el reino de Dios, Juan 3:3. Una persona que tiene como fruto la santificación, Romanos 6:22. Una persona que como es aceptada, no va a pretender ser aceptado un día en el culto, sino que va a querer ser aprobado todos los días, independientemente del culto. Amén. Y ahí es donde viene el problema. Miren, hay muchos hermanos que normalmente quieren sentirse aprobados por una persona, y son cristianos muchas veces. Hay momentos en donde hay personas que quieren ser del agrado del pastor, quieren ser del agrado del siervo, del agrado del apóstol o del agrado del profeta, pero esas mismas personas están escupiéndole en la cara a Jesucristo, porque nos enfocamos más en el hombre que en buscar la aprobación de Dios. Y eso está muy mal. Por favor, repitan conmigo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora digámoslo en primera persona: procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado. Procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado. ¿Ves? Porque si ustedes se fijan, cuando el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu esto a Timoteo, no lo dice en tercera persona, lo dice en primera persona. ¡Hey, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado! Tú. No es que yo lo leo, voy a leerlo para predicarlo a los demás. No, esto es para ti. Esto es para usted. Amén. Ahora, veamos lo siguiente. Cuarto punto. Esta palabra es muy rica. Cuarto punto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cuarto punto. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse.
Vean, voy a ser muy brusco en lo que voy a decir, pero yo tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Hay muchas personas de los púlpitos para atrás que tienen de qué avergonzarse y no se arrepienten, pero siguen. ¿Saben eso? Pero aquí la palabra dice, como obrero que no tenga de qué avergonzarse. ¿Y saben por qué Pablo dice esto? Porque cuando él escribe a sus epístolas, siempre habla de tener una conciencia limpia y tranquila con Dios. ¿Cuántos tienen la conciencia tranquila? ¿Cuántos reposan su cabeza en la almohada y dicen, ay, Señor, mi conciencia está tranquila contigo, Padre? Yo sé que yo pude haber pecado hoy mucho, pero mi Señor, me arrepentí de corazón, ya oré y de verdad me dolió y me sentí, Señor, que tú me perdonaste, Señor, gracias. Es que, miren, tener la conciencia limpia no es algo de cuando tú aceptaste a Cristo solamente. Tener la conciencia limpia y tranquila es algo de todos los días, porque todos los días pecamos. Yo no puedo decir, Señor, yo tengo la conciencia tranquila porque yo te acepté como Señor y Salvador hace 30 años atrás y hace 15 te sirvo en la iglesia. Y tengo mi conciencia tranquila porque ya yo soy cristiano. Pero saliendo de la iglesia sigue siendo un mundano. Eso no es cristiano. Entonces no debería tener su conciencia tranquila. Amén. Tener la conciencia tranquila es yo darme cuenta de mi naturaleza caída. Amén. Tener la conciencia tranquila es yo darme cuenta de quién es Dios y de por qué yo debo arrepentirme todos los días. Amén. Porque todos los días debo arrepentirme. Ahora, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, hay dos cosas por las que un obrero puede avergonzarse. Punto número 1, porque no está bien con Dios y sabe que está pecando. Y punto número 2, porque sabe que no está calificado. ¿Sabían ustedes eso? Y si una persona no está calificada, tarde o temprano se va a llegar a avergonzar. Ese es el problema. Por eso es que la palabra nos dice también que nosotros diligentemente tenemos que estudiar y aplicar la palabra, que eso lo vemos más adelante. 5, que utiliza bien la palabra de la verdad. ¿Qué está queriendo decir esto? Que utiliza bien la palabra de verdad. Está hablando de la Biblia. Vean, ¿ustedes creen que solamente un pastor tiene que saberse la Biblia y utilizar bien la palabra de la verdad? ¿Solo un pastor? No. En el gran comisionamiento Jesús dijo, id y predicad el evangelio a las naciones de la tierra y me seréis testigos. Ya todos eso lo saben, ¿cierto? Ahora, para predicar el evangelio a las naciones de la tierra, yo tengo que saber el evangelio. Amén. Tengo que saber quién es Dios. Amén. Tengo que saber quién es su Hijo. Tengo que saber por qué lo hizo. Amén. Tengo que saber la cronología del por qué, quién es el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo se mete en Pablo y Pablo escribe esto y él dice que utilice bien la palabra de la verdad, es por otras dos cosas. Punto número 1, porque la palabra dice que todo aquel que enseña la palabra y no la enseña de la forma bíblica y sea adulterada, juicio viene sobre esa persona. Punto número 2, porque si nosotros estudiamos la palabra, aplicamos la palabra y somos realmente aplicados en el estudio, entonces vamos a hacer bien las cosas, porque le vamos a mostrar a los hermanos lo que realmente dice la Biblia, no lo que yo pienso. Porque mira, voy a ser franco en esto, yo puedo leer la Biblia, que si yo les predico lo que yo creo que dice, eso no sirve para nada. Si yo agarro la Biblia y yo les leo y entonces les predico, yo tengo que predicarles lo que Dios puso en su palabra para ser predicada, no lo que yo pienso. Amén. Por eso entonces tenemos que ser incluso diligentes en utilizar bien la palabra de verdad. Amén. Amén. ¿Por qué hay tantas sectas hoy en día? Porque no utilizaron la palabra de la verdad. Entonces agarraron la Biblia, la mezclaron con doctrina de hombres y se fundaron un montón de sectas en la tierra. La palabra es una, ¿o no? Amén. El Espíritu Santo es uno. Dios, Jesús. O sea, digamos que no pueden haber tantas versiones de interpretación de una Biblia.
Ahora, yo no estoy diciendo que Reina Valera y las otras versiones están mal. No, yo estoy hablando de que muchas veces personas toman un texto y lo sacan de su contexto y llevan a ovejas al matadero por lo que sale de sus bocas. Es peligroso, ¿verdad? Por eso tenemos que estudiar, ¿verdad? Amén. Amén. Ven que no es cosa que es que el pastor siempre con lo mismo. Estudien, ya está aburre. No, lo está diciendo aquí. Y yo sé que muchos podrían decir, sí, pastor, pero es que acuérdense que Timoteo era un pastor. Sí, pero era pastor. Pero para él ser pastor, tiene que tener una madurez espiritual. Ahora, todos los que estamos aquí, no todos son pastores, es verdad, pero todos sí debemos tener una madurez espiritual bíblica para hacer lo correcto. Amén. Ahora, para saltar a el cómo, porque usted me dice, bueno, pastor, pero procuro con diligencia, ok, ¿cómo? Presentarme a Dios, ¿cómo? Aprobado, ¿cómo me presento aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿cómo hago para ser un obrero que no tenga de qué avergonzarse? Que use bien la palabra de la verdad. ¿Cómo hago para utilizar bien la palabra de verdad? Bueno, para poder responder a todas esas cosas, vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 2, vamos unos versículos arriba. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 6. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 6, porque la respuesta está unos versículos más arriba también. Y dice lo siguiente: tú pues, ¿tú quién? ¿A quién le está hablando? Tú, Timoteo. Ahora, tú, hermana Elizabeth, tú, Mau, tú, hermana Yamilet, tú, hermana Andrea, tú, cambian ese tú y pongan sus nombres. Amén. Amén. Tómenselo personal. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Empecemos por ahí. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dos cosas. ¿Qué son penalidades? Bueno, son aflicciones. Como buen soldado de Jesucristo. Dígame una cosa. ¿Qué hace a un soldado un soldado? Si yo le digo a la hermana Andrea, hermana, aquí tengo un traje de soldado, póngaselo. ¿Eso te convierte en un soldado el hecho de que te pongas un traje? ¿Verdad que no? No. Ese es el problema. Que muchas personas en la iglesia hoy en día, universal, en la iglesia general, tienen solamente un traje de soldado, más no lo son. ¿Cómo me doy cuenta yo, pastor, si soy o no soy un soldado? Bueno, porque un soldado ha nacido de nuevo. Amén. Bueno, porque un soldado está dispuesto a morir por causa de Cristo. Amén. Amén. Y si sabe que lo van a matar por causa de Cristo, dice, si usted quiere, dígame y le pongo no solo la cabeza, todo el cuerpo, máteme por causa de Cristo, si es posible. Oh, no. Pero el cristiano de hoy en día no quiere sufrir penalidades, no quiere sufrir aflicciones. Hoy no, es que yo llegué a la iglesia y un hermano me vio así, me vio así, y llegué a la casa y también me trataron mal y estaba orando y entonces me golpearon la puerta que me calle y me siento muy triste. Mira, por favor, si un cristiano no puede pasar por esa clase de cosas, entonces ¿de qué clase de soldado estamos hablando? Escuchen. Yo, mi esposa, cuando estuvimos misionando en una tienda de campaña en 7 meses, tuvimos que saber cómo orar en la tienda de campaña, sabiendo que había bullas, cosas alrededor. Tuvimos que saber cómo, porque todos los días predicábamos y eran las personas en condición de calle. Tuvimos que saber cómo orar, cómo arreglárnoslas para hacer ahí mismo la palabra. Hoy en día, tenemos que también, a pesar de la bulla, a pesar de que la gente no respeta a un cristiano, y gloria a Dios que no lo respete, porque si el mundo respeta entonces a un cristiano y se confabula con el cristiano, y entonces el mundo dice, hoy cristianito, ¿cómo te amamos? Significa que ese cristiano algo está haciendo. Porque Jesús dijo, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Amén.
O sea que un cristiano puede ganarse el respeto del mundo, ¿sí? Sí, respeto, pero respeto de yo lo respeto, ¿verdad? Pero sabemos que el mundo nos va a aborrecer. Ok, entonces la gente no va a respetar que tú estés orando y va a prender el volumen, o no va a respetar que tú estés orando y te va a llamar a la puerta, o no va a respetar muchas cosas. Y aún así tenemos que aprender a orar en todo momento, que no sea como me dijo una vez un hermano en otro lugar y me dijo: mira, es que lo que pasa es que yo no puedo orar. ¿Por qué no puedes orar? Porque yo entro a trabajar de 6 de la mañana y salgo como a las 6 y llego cansado, y el bus, y levántese más temprano. No, porque yo llego muy tarde y entonces ya yo llego cansado solo a dormir. Entonces tú no quieres orar. Amén. Amén. Vean, ya casi terminamos. Vean esto. ¿Qué hace un soldado? Un soldado, ya me di cuenta que no es un traje. ¿Qué hace a un soldado? Un soldado, el entrenamiento que lleve. Amén. Amén. El entrenamiento que lleve. Si tú eres soldado, tú tuviste que haber sido entrenado por las fuerzas armadas del país donde sea que eres soldado, ¿o no? Pero si tú no recibiste un entrenamiento, si tú entonces no estás calificado, si tú entonces no estudias la Biblia, si tú entonces no ayunas, si tú estudias no oras, si tú entonces no has nacido de nuevo, mira, tú no eres un soldado. Si no hay armas de luz, no eres soldado. Si Cristo no se ve a través de tus actos, no eres soldado. Si Cristo no está en ti, no eres soldado. Si tu Espíritu Santo no está en ti, no eres soldado. Porque solo los soldados de Jesucristo son movidos por el Espíritu Santo y están calificados y somos sellados, como dice Efesios 1:13, por el Espíritu Santo. Y ese sello es lo que dice quién es y quién no es un soldado. Amén, amén. Pero entonces, pastor, ¿qué pasa con la mayoría de cristianos? Están dormidos. Y la Biblia redacta: están dormidos. Dormidos. Vean, mis amados, nosotros hoy estamos, ¿qué? ¿Qué estamos hoy? 4. Estamos 4 de diciembre. Imagínate que hoy es 4 de diciembre. Nosotros empezamos el 7 de noviembre, empezamos el ayuno de 40 días. Ya vamos por el día 4 de diciembre y el ayuno termina el 16 de diciembre. Ya falta poco. Y me he puesto a pensar qué pasará cuando llegue el día número 40. Seguramente no voy a querer dejar de hacerlo. Toda esta semana, mi esposa, yo y ahora el hermano Mau, y yo se los digo no para que digan wow, ¿qué? No se los cuento por eso, se los cuento para seguir con lo que estaba predicando. Toda esta semana nosotros hemos estado pasando el ayuno en la madrugada y además hacemos vigilia. Todos estos días hemos estado haciendo vigilia y ayuno. Y vean, escuchen una cosa, lo que les voy a decir. Porque cuando el Señor traía a mí esta palabra, yo me puse a pensar y yo dije, qué increíble. Los soldados, cuando más batallan, no es de día, es de noche. ¿Ustedes sabían eso? Un soldado en la vida real, un marín, un soldado, cuando más ataca al enemigo, no es de día, es de noche. ¿Usted sabía eso? En la oscuridad es cuando más ataca el soldado. El problema es que hoy en día la oscuridad está en el soldado. ¿Qué dice ser soldado? Y entonces un sacrificio como orar o ayunar o hacer vigilia todos los días es demasiado perturbador, porque como yo trabajo y todos lo hacemos y de igual forma se hace, ¿o no? Amén. Entonces no podemos dejar de decir, oye, es que no podemos justificarnos más, amados. Si somos soldados, actuemos como uno. Amén. No puede ser posible que hoy en día un militar del país que sea está capacitado para matar a su enemigo y a dar su vida por el país, pero hoy en día los soldados, que muchos están en la iglesia, no están ni capacitados para predicar, ni capacitados en santidad para estar en el altar, ni siquiera son capaces de dar su vida por causa de Cristo. Algo está mal, hermanos. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto y la iglesia está dormida, pero la iglesia de Jesucristo no. Los que son de Jesucristo están despiertos con sus lámparas
diciendo, aquí estoy, perseverando hasta el final. Amén. ¿Y quiénes son los que perseveran, sino los que son salvos? ¿Ah? Amén. 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 Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Milita, del griego estrateumai. Eso es lo que dice la palabra milita en el griego. En su sentido natural significa servir a una campaña militar. Esa palabra en su sentido natural significa que un cristiano sirve en una campaña militar. Eso significa en su sentido natural. Pero esa misma palabra en su sentido espiritual, en su sentido más espiritual, significa contender con inclinaciones carnales. Entonces, ¿sabe qué es lo que está diciendo este versículo? Ninguno que contiende con inclinaciones carnales se va a enredar. ¿En qué? ¿En dónde se va a enredar? Ninguno. Ninguno. Escuchen bien, porque para ser un soldado no solamente es de boca o de traje. Para ser un soldado y evidenciar que eres un soldado, tú tienes que contender todos los días con las iniquidades de la carne. Y eso es lo que te dice si eres un soldado, ¿no? ¿Eres un soldado de Jesucristo? Sí, amén, estoy a la lucha, voy a ir afuera y voy a evangelizar, y gloria a Dios, y pasa una mujer y... ¿qué es eso? Entonces vas a ir a luchar con armas de luz cuando tú estás en oscuridad. ¡Oh! ¿Qué? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno, escuche bien esto, ningún hombre o mujer que realmente esté combatiendo las iniquidades carnales en sí mismo todos los días se va a enredar en los negocios de la vida. Nunca. ¿Y saben por qué? Porque esas iniquidades con las que lucha todos los días fueron las que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario, y no lo va a querer hacer. Entonces, ¿qué es un militar? Oh, bueno, pastor, yo pensé que ese versículo hablaba de cosas como de que yo soy un militar y yo soy un guerrero y vamos para la guerra. No, señor, eso no quiere decir. Quiere decir que si tú eres un militar, tú tienes responsabilidades de militar. Y si tú no lo eres, entonces estás evidenciado, no lo eres. Amén. Ninguno que milita. Otra vez, para seguir a los otros dos versículos. Ninguno que contiende con las inclinaciones de la carne. La palabra contender significa pelear. O sea que si un soldado realmente contiende con las iniquidades de la carne y está peleando para no caer en tentación y en pecado, esa persona que está constantemente en esa lucha nunca va a caer en los negocios de la vida. Nunca, no lo hará, porque ama a Cristo Jesús y porque si ha pecado se arrepiente de corazón y no lo quiere hacer, porque es una persona que realmente va a la palabra, se compenetra la palabra. Y repito, yo no les dije que estamos en ayuno y además en vigilia esta semana para que digan, wow, ahora están diciendo que ellos son santos. No, señor, si fuéramos santos no haríamos esto, estuviéramos en el cielo. Amén. Al revés. Los que se ponen a ayunar, los que se ponen a orar, los que se ponen a hacer todas esas cosas, es única y exclusivamente porque sabe la deficiencia que tiene sin Cristo. Amén. Ahora, yo sé perfectamente que la palabra dice que no debemos decir cuando estamos ayunando, pero eso lo dice Jesús por la condición del fariseo, que cuando el fariseo decía, estoy ayunando, y lo hacía como para que dijeran, wow, qué gran santo. No, yo no lo estoy diciendo porque soy un gran santo, lo estoy diciendo porque sé que sin Cristo, porque sé que sin armas de luz estoy frito y acabado. Mas sin embargo, sé perfectamente que como está escrito, una vez que yo soy salvo y nacido de nuevo, como lo soy, porque soy salvo y porque nací de nuevo, no por mis obras, sino por las de Cristo Jesús, nunca más volveré a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dijo, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición.
sino de los que permanecemos para la preservación de la fe. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esa palabra atleta, del griego atleo, expresa el esfuerzo y la determinación que tiene que tener una persona realmente. Pero también está queriendo decir que si yo me pongo a esforzarme, pero no bajo los términos y condiciones de Dios, yo no voy a ser coronado. Eso significa. ¿Saben ustedes que en la iglesia, yo cuando digo iglesia hablo universalmente, en general, hay muchas personas que tienen un título, que tienen una prestancia, que son X cosa en la iglesia, y piensan que como les sirven a Dios a como les dé la gana, entonces están bien con Dios. Se los he enseñado a ustedes varias veces. Los directores de alabanza tienen que tener mucho cuidado, al igual que un pastor, al igual que todos. ¿Por qué? Porque los directores de alabanza deberían ser los mejores teólogos. Escuchen, la palabra teología significa conocimiento de Dios. Los mejores directores de alabanza deberían ser los mejores teólogos. ¿Saben por qué? Porque ellos son los que ministran al pueblo. Ellos deberían conocer a Dios más que ninguno. Y ellos también deberían de tener una vida en santidad y pureza. ¿Saben por qué? Porque en Levítico 10, Dios mata a 2 directores de alabanza porque ofrecieron una alabanza que Él no les pidió. Amén. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirle yo con todo esto? ¿Ah? Si tú vas a luchar, lucha bajo los términos y condiciones que están escritos en la Biblia. No saques términos y condiciones que no están en la palabra. Y si vas a luchar, lucha bajo lo que Dios ha puesto en su palabra. Amén. No bajo tus términos y condiciones. No sigas a Cristo bajo sus términos y condiciones. No bajo los tuyos, sino bajo los de Cristo. Amén. Este es el último versículo para terminar. Versículo 6. El labrador el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ese término labrador en ese verbo griego se traduce como aquel que ladra o trabaja hasta quedar exhausto. Ahora, los agricultores antiguos trabajaban muchísimas horas. No importa el clima, no importa el esfuerzo físico. ¿Para qué? Porque sabía que podrían ser recompensados con una buena cosecha. Y lo que Pablo le está diciendo aquí a este joven Timoteo es que no sea un perezoso, sino que tiene que tener un arduo trabajo. Amén. Pero este arduo trabajo es el arduo trabajo ministerial de los que en la iglesia hay deficiencia. Amén. Un soldado, para ser soldado, tiene que trabajar mucho, tiene que vigilar mucho, porque si no vigila, el enemigo lo ataca. Miren, ¿cuántos están vigilantes en la iglesia del Señor? Amados míos, ¿cuántos están vigilantes en la iglesia del Señor? Entonces, basado en todo lo que ustedes acaban de oír, voy a recopilar los 5 puntos que leímos al principio, para entonces darle la respuesta. Procura con diligencia, con velocidad, procura con esfuerzo, presentarte a Dios aprobado. Para presentarme a Dios aprobado con diligencia, primero debo saber que tengo que ser un soldado de Jesucristo, aprobado. Un soldado no de ropa, un soldado bíblico, un soldado con evidencias, que haya nacido de nuevo, un soldado que busque la presencia, un soldado que busque la unción, un soldado que realmente sea capaz de morir por causa de Cristo, que esté vigilante, un soldado que no solamente venga a la iglesia a servir, a brincar o a patalear o que todo el mundo diga wow, qué gran hombre de Dios, sino un soldado que realmente sea un enemigo del infierno y que Satanás tema cuando se levanta. Amén. Amén. Porque les voy a volver a repetir lo mismo que les he dicho. Si a mí me dijeran, Steven Vega, usted quiere ser de los 10 hombres más ricos del mundo,
o de los 10 hombres más peligrosos para Satanás de este mundo, yo quisiera entrar a esa lista. Aunque sea ser el último, el número 10, pero ser el número 10 de los hombres más peligrosos para el infierno. Cuando yo preparo un mensaje, cuando yo oro, cuando yo me siento en las bancas, no lo hago para que me vean, no me hago por ser pastor, lo hago porque quiero realmente ser útil para Dios. Y yo me tomo las cosas de Dios en serio. Hermanos, tomémonos las cosas de Dios en serio. No importa cuánto tiempo tengas sirviéndole a Dios, 15, 30 años. Nuestros mentores tienen 45 años sirviendo y están como si tuvieran 15 sirviéndole a Dios. La iglesia está dormida y hay que despertar. Pero sin oración, sin ayuno, sin estar vigilantes, muy difícil. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día la iglesia piensa que el Espíritu Santo sirve solamente para dones, para hablar en lenguas y para muchísimas otras cosas, pero no se están dando cuenta que el Espíritu Santo bíblicamente, primero que nada, es el sello de las arras, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Es el sello que garantiza que tú eres salvo. Amén. Y si tú eres salvo, el Espíritu Santo está en ti y te ha libertado. Amén. Y eso es lo que debes preocuparte, más que servir en un púlpito primero. Amén. Y esto que no estoy diciendo, no sirvas, no, ven, sirve, pero capacítate. Amén. Hoy, pastor, ¿me está diciendo que debo ser teólogo para servir? No, que busque santidad y pureza. Amén. Busca santidad y pureza. Claro que también si quieres estudiar teología y vamos a estudiar la Biblia, claro, pero santidad y pureza primero, porque no importa, a Dios no le interesa tener teólogos en los púlpitos mientras que su vida es un fiasco. Amén. Termino. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ya les dije cómo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y ya nos dimos cuenta que para ser un obrero que no tenga de qué avergonzarme, además, tengo que saber que ya tengo suficiente vergüenza, porque fue por mis pecados que clavaron a Cristo en la cruz. Y entonces, como tengo lo suficientemente vergüenza, no quiero volver a hacer lo que clavó a Cristo en la cruz. Entonces, para presentarme aprobado como un soldado que no tenga de qué avergonzarse, tengo primero que estar muy avergonzado de lo que le hicieron a Cristo por mí, para después tener una conciencia tranquila y no tener de qué avergonzarme en términos de saber que estoy buscando santidad y pureza. Y eso no quiere decir que no vaya a pecar nunca, quiere decir que no vivo como impío. Amén. Amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ya todos vimos que así como un soldado tiene un entrenamiento para ser soldado y tiene la aprobación de alguien más que dice que es soldado, de la misma forma todos nosotros como cristianos tenemos que saber utilizar la palabra al dedo. Al dedo. Y cuando digo al dedo no es que sean una rata de biblioteca, que se sepan todos los versículos. No, ¿saben qué es lo que les estoy tratando de decir? Que aunque no se acuerden de todos los versículos, prediquen de lo que han estudiado mucho. Amén. Prediquen de lo que han estudiado mucho. Mucho. Amén. Que no pase como ha pasado en otras oportunidades, que muchas personas dicen, es que vean, lo que pasa es que la teología realmente no nos sirve. La teología es el conocimiento de Dios, pero hay gente que dice que no sirve. Bueno, utilizar la palabra de la verdad, yo nada más llego, agarro y le digo al Espíritu Santo, oye Espíritu Santo, revélame, y pum, me reveló. Mira, el Espíritu Santo nunca le va a revelar a un perezoso que 2 horas antes se ponga a hacer un sermón para venir a predicar. A un perezoso nunca. Porque el poder utilizar bien la palabra de la verdad es un arduo estudio con el Espíritu Santo. Amén. Y entonces el Espíritu Santo, como dice, wow, Mau está luchando por estudiar, vamos ahí, vamos a revelarle cosas que este hombre no conoce. Y vamos a hacer que este hombre saque de su boca realmente palabra de Dios. Amén. Amén.
Despedimos la transmisión dando gracias a Dios y diciéndoles a todos los que nos ven desde los otros lugares, los alumnos también de Argentina, que esta palabra sea puesta por obra en sus vidas, que la analicen, la mediten, que la atesoren, que la escriban en las tablas de su corazón, que no se olviden realmente de esta palabra, sino que más bien la apliquen continuamente. Bendiciones de lo alto.